Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el horario en el cual esté sintonizando a este pequeño y precario canal. Hoy quiero retomar un poco el susodicho canal que tengo bastante abandonado, haciendo una lectura de un trabajo muy corto, muy breve, que me tocó realizar para un electivo llamado Introducción a la Sociología. En este trabajo escogí separarme un poco de lo que sería la tendencia general, en especial en el campus humanista occidental hoy en día, de hacer lecturas desde enfoques ideológicos, tales como puede ser la teoría queer, tales como puede ser lecturas desde una óptica de Judith Butler, etcétera, y simplemente me limité a hacer un análisis sociológico desde tomando en cuenta factores económicos, factores culturales, factores históricos, de lo que sería el boom vino tinto. Entonces el título sería Becaus Creatividad, el boom vino tinto como fenómeno social. A lo largo de la lectura voy a ir añadiendo cuestiones o pequeños datos que no están en el trabajo debido a que contaba con un máximo de 3 horas y coño, no me voy a extender tampoco o exceder del máximo que me da un profesor por quererle contar más a profundidad de, oye, mira, la vinotita también pasó esto y esto. Entonces, bueno, empezamos con la lectura. ¿Qué es el boom vino tinto? El boom vino tinto es el nombre que se le da al exponencial crecimiento que ha tenido el fútbol venezolano en lo que va de siglo. A simple vista parece poca cosa, pero el fenómeno fútbol ha generado una serie de cambios en la sociedad venezolana. Algunos de estos cambios son más grandes que otros. De todas maneras, se tratará de englobar la mayor cantidad de estos cambios en la descripción de lo que sería un gran fenómeno social. Para empezar este análisis hay que dar un poco de contexto. Venezuela ha sido históricamente un país gobernado por el béisbol y su impacto cultural. Acá una pequeña pausa, así como dato. Venezuela es un país que más o menos desde inicio del siglo XX ha tenido un amplio impacto e influencia cultural de los Estados Unidos. Esto se debe a que Venezuela es un país petrolero y a inicios del siglo XX, durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, se descubren los primeros pozos petroleros en Venezuela. Esto tiene su lado, digamos, por decirlo más positivo, así como tiene sus lados negativos o lados que pueden no gustarle a mucha gente. Por ejemplo, Venezuela siempre fue uno de los países más ricos de Latinoamérica en términos de avance humanista, o al menos de mantenerse, digamos, sincronizado con la academia occidental. Venezuela era uno de los países más avanzados de Latinoamérica. Estamos hablando de un país que creo que en el 86, si no me equivoco, podría estar equivocado, pero ahí en ese rango de los 80 fue uno de los primeros países en crear un ministerio para la incorporación de la mujer a la vida productiva del país. También fue en su momento una de las naciones con los profesionales de mejor nivel en la región. Comparativamente hablando, se les asimilaban un poco a los brasileños o a los argentinos, que se caracterizaban hace un tiempo por ser también de los mejores en la región. Pero también tiene su impacto un tanto, digamos, si no negativo, criticable o cuestionable desde cierto enfoque. Uno de estos es que al ser un país en un franco contacto con la cultura estadounidense y con esa área de Occidente y también con áreas de Europa, tenías que la influencia estadounidense era enorme en Venezuela. O sea, en Venezuela, por ejemplo, el deporte rey es el béisbol. Y esto se debe a que la mayoría de los profesionales que Estados Unidos mandó a la nación caribeña para capacitar a los profesionales locales en la extracción de petróleo, etcétera, eran fanáticos del béisbol. Esto de cierta manera empieza un poco como no sé si a cambiar, pero se siembra un poco la semilla de que esta hegemonía en algún momento iba a ser puesta como en duda o iba a socavarse gracias a la llegada de muchos inmigrantes europeos durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el béisbol, debido a que tenía como el poder mediático y la influencia de grandes capitales, seguía siendo un deporte hegemónico hasta finales del siglo XX e inicios del segundo milenio. Así que debido a esto, el fútbol no era más que una práctica amateur en el país caribeño hasta finales de los 90. Necesitaba mandarme todo ese mucho texto que no pude poner en el trabajo, pero que
te da ese contexto tan sabroso si eres obsesivo en cuanto a entender las cosas como uno. Continuando la lectura, a partir de la profesionalización llevada por Omar Pastoriza y posteriores resultados históricos, se empieza a ver un cambio deportivo en la selección y con dicho cambio llega un gran impacto cultural. Acá volvemos a hacer una pausa. Omar Pastoriza fue uno de los primeros DT que empezó a exigir que su selección tenía que tener un uniforme estandarizado que tenía que estar a disposición de los jugadores para todos los partidos. Tenían que haber viáticos asegurados, tenían que haber traslado asegurado. En el fondo fue el que le da la cara de un equipo profesional a una selección que era semi-amateur. Esto siembra la semilla del profesionalismo en esta selección. Continuando la lectura. Podríamos decir que el fenómeno termina de tomar forma con el recordado centenariazo. Esto se da durante la época de Richard Páez, el director técnico que sería sucesor de Omar Pastoriza, y bajo el mando de dicho DT se da una victoria 3-0 sobre una selección tan histórica y tan mítica como lo sería Uruguay. A partir de este momento nace un renovado orgullo respecto a la selección nacional y se empieza a observar al futbolista vinotinto como una figura positiva y arquetipo de lucha contra las circunstancias. Estamos hablando de un partido en el que los titulares era que Venezuela iba a salir goleada, que Uruguay se iba a tomar un buen vino tinto, etcétera, y de jugadores que muchos jugaban en el torneo local. Estaba el Turbo González, estaba el Zurdo Rojas, un par jugaban en el torneo argentino, por ahí Juan Arango, creo que en esa época ya estaba en el torneo mexicano o ya había llegado a España, pero era una selección que no tenía ningún derecho a salir a golear a Uruguay en su casa, y lo hizo. Y a partir de eso, muchos chamos crecieron viendo a estos carajos que no tenían ningún derecho a golear a Uruguay en su casa y a punta de querer hacerlo, lo hicieron. Y también a punta de que el rival lo subestimara. Esto sería luego parte de lo que sería el relato vinotinto, el sobreponerse a las circunstancias y a la subestimación del rival o de tercero. Continuando, lo anteriormente mencionado, dígase el centenariazo, empieza a generar ciertas hendiduras o ciertas fracturas en lo que sería la armadura del béisbol como un fenómeno cultural y social hegemónico. Empieza a surgir o empieza a generarse un auge del fútbol que vino acompañado por valores como el trabajo en equipo y el sacrificio. Esto es muy ayudado por el formato del fútbol como deporte, en el cual no es como el béisbol, que tú a última hora tienes muy buena suerte y metes unas carreras, etcétera, y en el último inning lo das vuelta. En el fútbol es un deporte en el que si tú no le echas bola a los 90 minutos, no vas a empatar, no vas a ganar, y en el que para hacer un gol hay que echarle demasiada bola. El sacrificio que implica el fútbol en sí mismo, como deporte, luego como relato, cuando se describe, te genera esa vaina de que no es una vaina que tú puedes resolver por suerte. ¿Entiendes? Es una cuestión que hay que pelear esa vaina al final y eso ayuda a fortalecer estos valores de lo que sería el sacrificio, el trabajo en equipo, el no bajar los brazos. Esto, de nuevo, un pequeño adendum a una lectura que tenía que tener 3 páginas. Otra idea que se populariza sería plantar cara sin importar el rival y cuando juega la Vinotinto jugamos todos. Lo anterior, no es algo pequeño, sino que sirve para empezar a entrar y abordar el boom Vinotinto como un fenómeno social y analizarlo desde el sentido común. ¿Qué sería un análisis bajo el sentido común? Pues sería decir que una selección nacional con figuras propias alimentó el sentido de pertenencia, de identidad y de unión en la sociedad venezolana. Venezuela es un país que por circunstancias políticas se encontraba y se encuentra profundamente dividido. Sin embargo, al momento de jugar la selección del país, esta nación se puede unir durante 90 minutos. En pocas palabras, la Vinotinto sería un fenómeno social cuyo mayor impacto sería el aglutinamiento o reducción de brechas sociales en un país conflictivo.
Los futbolistas de la selección nacional se convierten así en una especie de vocero o representante de la sociedad venezolana en su conjunto. Acá una breve pausa. En la selección nacional venezolana hay jugadores, muchos jugadores que provienen de orígenes muy humildes. Salomón Rondón jugaba descalzo en Catia y lustraba zapatos para poder juntar monedas o billetes para comprarse medias de fútbol y poder jugar en cancha de cemento sin destruirse los pies. También hay ejemplos como Alexander González o Roberto Rosales. Pero también hay una selección donde hay jugadores como Fernando Aristilleta, que Fernando Aristilleta estudia en un colegio, digamos, de clase media alta. Es un tipo de 1,92 m, pelirrojo, que le apodan el vikingo. No es un chamo de sectores, digamos, populares del país. Es un tipo que tiene una muy buena, digamos, eh, pronunciación, modulación. Se nota que tiene un acervo que no tienen otros jugadores de la selección. Pero al momento de que juega esa selección, tanto Fernando Aristilleta como Roberto Rosales, como Salomón Rondón, dan la vida por ese equipo, o idealmente dan la vida por ese equipo, independiente de su origen, independiente de su apariencia, independiente de que el gobierno de turno sembrara un odio indescriptible entre distintos sectores sociales para facilitar su gobernabilidad al mantener a la sociedad dividida. Cuando juega el equipo, juegan todos. Entonces, los, los miembros de la selección venezolana se convierten en voceros de la sociedad venezolana. Continuando, esto posteriormente llevaría a que el fútbol se convirtiera en un mecanismo de lucha política. Jugadores de la selección nacional, técnicos y fanáticos han aprovechado instancias otorgadas por el crecimiento mediático y la posición de estos jugadores como arquetipos positivos de la sociedad para condenar abusos de las autoridades gubernamentales. Un ejemplo de esto fue cuando Roberto Rosales salió a condenar la brutal represión del gobierno venezolano, en la cual terminaron asesinados más de 40 y tantos jóvenes por protestar pidiendo elecciones con un mínimo de garantías y de transparencia. O como cuando el director de la selección venezolana femenina de fútbol denunció que un par de sus jugadoras estaban sufriendo desnutrición y el gobierno venezolano mandó a echarlo de la selección nacional. Pero de todas maneras él logró exponer o desnudar una realidad. Realidad que, por cierto, también hay que mencionar otras jugadoras, como lo que sería Deina Castellanos, que siempre ha contado con mucho apoyo gubernamental y que es un caballito de batalla propagandístico, y acá uno ve que cagada, que algo tan bonito igual puede sembrarse división en base a un gobierno coño madre. La tipa sale muchas veces a tapar lo que ocurre, digamos, dentro de la selección y calla situaciones que han denunciado su propio DT y compañeras de trabajo. Pasa que Dina Castellano salió durante mucho tiempo con el hijo de un empresario que está conectado con el gobierno. Entonces, qué cagada, ¿no? Como siempre hay un maldito que viene a cagar la vaina. Pero no, continuando con la lectura. En resumen, desde una mirada cercana al conocimiento intuitivo y que no requiere mucho sustento, el boom vino tinto sería un fenómeno social positivo al generar sentido de pertenencia, alegría, reducción de conflictos sociales, arquetipos positivos y ventana para las condenas de abusos por parte de la autoridad. Ahora, yéndonos al impacto social que requiere una mirada un tanto más científica, respaldada por hechos concretos, medibles, observables, hablaremos del boom vino tinto como fenómeno económico y de movilidad social. El crecimiento del fútbol venezolano ha significado el surgimiento de una actividad económica mayormente privada y con cierta estabilidad dentro de lo que puede ser estabilidad en un conflictivo país caribeño. Acá una pequeña pausa, esto en equipos como el Caracas Fútbol Club, que está en manos de privados, pero hay equipos que se sabe que son lavadoras de activos mal habidos de jerarcas de la dictadura venezolana. Pero bueno, continuando. Instituciones como el Caracas Fútbol Club cuentan con ingresos millonarios producto de participaciones en Copa Libertadores y venta de jugadores al fútbol extranjero. En el caso de la Copa Libertadores, al momento de escribir este trabajo, se ingresaban $1 millón por partido jugado de local en la fase de grupo. Y en el caso de la venta de jugadores, existen ejemplos como el de Rómulo Otero, cuya ficha fue vendida a Huachipato por $1,25 millones.
Lo anterior significa que Lo anterior significa que el Caracas Fútbol Club sería una de las pocas empresas privadas dentro de la capital venezolana que es capaz de producir una ganancia considerable y brindar no solo cientos de empleos, sino que también funcionar como una institución formadora de futbolistas. Se crea una especie de círculo virtuoso económico que involucra ojeadores buscando talentos en las zonas más pobres de la capital para poder formarlos, darles peso mediático y posteriormente vender su ficha al exterior. De esta forma se perpetúa uno de los poquísimos mecanismos que otorgan movilidad social en este país caribeño. En conclusión, el boom vino tinto es un fenómeno social con un enorme impacto en lo cultural y económico. Un fenómeno positivo que genera esperanza en un país que tan desesperadamente la necesita.